vamos a empezar en este momento. Tenemos dos invitadas de organizaciones en este momento. No sé si... Bueno, voy a comenzar con la presentación del panel del día de hoy, mientras van ingresando las otras compañeras con el objetivo de no retrasarnos más en el inicio de la jornada de hoy. Buenas tardes para todas y para Gao. Les damos la bienvenida a nuestro tercer espacio de intercambio y fortalecimiento con las organizaciones de la sociedad civil de los departamentos de Córdoba, Putumayo y Antioquia con el programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID. Mi nombre es María Fernanda Vargas, soy abogada e integrante del equipo jurídico de la Corporación Humanas y el día de hoy les estaré acompañando en la moderación del espacio. Hoy nos acompaña Gabriel Romo Villota como apoyo técnico para este webinar. En esta oportunidad, la temática central serán los preacuerdos en los delitos de violencias basadas en género y cómo garantizar esta figura procesal, los derechos de las mujeres. Esperamos que este sea un espacio para nutrir nuestros procesos de acompañamiento y representación judicial de las mujeres víctimas y que además sea una invitación a cuestionarnos la forma en que permanentemente hacemos esta representación, cómo hacemos y cómo contribuimos a que se materialice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Les recordamos las reglas del juego. Primero, cuando ustedes ingresen, tienen la posibilidad de poner su nombre y al lado de la organización a la cual pertenecen. También les invitamos a llenar el formulario de asistencia que está en el chat de las organizaciones de la sociedad civil. También pueden realizarnos preguntas a las panelistas mientras estemos en el desarrollo del webinar como al final. Las preguntas las pueden realizar tanto por el chat de Zoom como por el chat que tenemos en WhatsApp de las organizaciones. Y si el tiempo nos permite, al final habrá un espacio donde cada una podrá abrir los micrófonos para hacer las preguntas de manera directa. El evento será grabado y posteriormente se publicará en las páginas de YouTube de la Corporación Humanas. Si alguna de ustedes desea que su intervención sea eliminada o que sea modificada, nos pueden escribir para hacer la modificación previo a la publicación de la grabación de este webinar. Y por último, este espacio será seguro para las organizaciones que nos acompañan, para las organizaciones que representamos a las mujeres víctimas y esperamos que este espacio sea un espacio de aprendizaje para todas. Antes de continuar, vamos a hacer una breve presentación de las que nos encontramos participando el día de hoy. Las panelistas se presentan, yo las presento al final. Por ahora se van a presentar las integrantes de las organizaciones de la sociedad civil. Les pedimos que por favor se presenten con su nombre, la organización a la que pertenecen, en qué departamento se ubican esa organización y cuál es el rol que ustedes cumplen en las organizaciones. Voy a pedirles que, como yo las tengo aquí en una lista, les voy a ir llamando una por una para que por favor se presenten. Así que María Julia Suárez, ¿puedes por favor abrir tu micrófono y cámara y presentarte? Ay, no, María Fernanda, la cámara, no. Bueno, está bien. No. María Fernanda, muchísimas gracias. Mi nombre es María Julia Suárez, soy psicóloga. Estuve vinculada a la diócesis de Montelíbano durante la implementación de la intervención que buscaba la representación judicial y acompañamiento psicosocial a 8 casos de víctimas de violencia basada en género. Me encuentro ubicada en Montelíbano, Córdoba. Y pues mi rol era el acompañamiento psicosocial a víctimas, a los casos, y también dinamizar algunas actividades relacionadas con la coordinación de la intervención del proyecto. Muchas gracias, Julia. A ti, muchas gracias. Lina Perilla. Puedes por favor activar, Lina, tu micrófono y presentarte, y cámara también si lo deseas. Vale, Lina a veces tiene allá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lina Perilla, soy psicóloga de la Corporación Humanas. Gracias, Lina. Sigo con Karen Martínez.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Martínez, abogada de la Corporación Humanas. Gracias. Sigo con Evelyn Guerrero. Les recuerdo la idea es que se presenten con su nombre, la organización a la que pertenecen y el rol que cumplen allí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Guerrero, psicóloga de la Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo y de la campaña No Estás Sola. Gracias, Evelyn. María Carolina León. Buenas tardes. Bueno, estoy a contraluz, entonces no me ven mucho. Mi nombre es Carolina León, soy psicóloga de la Corporación Humanas y también estoy en el acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas de violencias basadas en género en la regional de Antioquia y de Córdoba. Gracias, Carolina. Carla Afonso. Hola, no sé si me escuchan bien. Buenas tardes, mi nombre es Carla Afonso, soy la coordinadora programática en la Corporación Humanas. Buenas tardes. Gracias, Carla. Tengo a dos Evelyn, creo que sigue Evelyn Julio. Muy buena tarde, ¿me escuchan? Sí, señora. Buena tarde, mi nombre es Evelyn Janet Julio, soy del municipio de Chigorodó y hago parte de Mujeres del Plantón. Me desempeño en este momento en el rol de gestora social en un proyecto de representación judicial de violencias basadas en género de 6 municipios de la región del Urabá antioqueño. Muchas gracias. Gracias a ti, Evelyn. Debbie Patricia. Hola, muy buenas. Ay, perdón, que no me aprendió acá. Hola, buenas tardes para todas. Mi nombre es Debbie Patricia Hernández Berrío. Yo soy abogada y hago parte del equipo de la Corporación Colectiva Justicia Mujer en acompañamiento y representación a mujeres víctimas de violencia basadas en género, en justicia ordinaria y en jefe. Muchas gracias, Debbie. Creo que con esto ya están todas. Si hay alguna que falta, me avisa, por favor, que tenía... Bueno, creo que no falta nada. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Rodríguez Peña, soy también de la Corporación Humanas y acompaño a varias regionales. Gracias, Viviana. Perdón, como te tengo tan presente, lo olvidé. Bueno, les comento que para el día de hoy vamos a tener una dinámica un poquito diferente. Vamos a tener a dos invitadas. Una de ellas es la profesora Elena y la otra de ellas es María Fernanda Herrera Burgos, del equipo de la Corporación Humanas. Lo primero que vamos a hacer es que las voy a presentar y luego indicaré cuál es la dinámica del espacio. La profesora Elena Hernández es abogada de la Universidad de Medellín, magíster y especialista en Derecho Penal de la Universidad de AFIC, con estudios de maestría en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad de Málaga. Es además docente de posgrados en varias universidades del país y capacitadora de la Corporación Ana Frank. Además, es columnista en temas especializados sobre derecho y violencias contra las mujeres. De hecho, recientemente les compartimos una videocolumna donde ella hace una valoración de lo que ha sido la ley 1761, que hace del feminicidio un tipo penal autónomo. Y por otro lado está María Fernanda Herrera. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Universidad Pontificia Javeriana, feminista y activista con experiencia en acciones de litigio estratégico y acompañamiento para el acceso integral a la justicia de mujeres y personas LGBT por violencias basadas en género. Además, ha investigado teórica, doctrinal y jurisprudencialmente sobre acoso sexual, violencia institucional contra las mujeres y prostitución. El espacio del cual estamos hoy y la dinámica que va a ser un poco diferente a las anteriores es que, en primer lugar, la profesora Elena nos realizará una exposición general sobre los preacuerdos, la cual tendrá una duración de 20 minutos y posteriormente tendremos un espacio de diálogo entre María Fernanda y la profesora Elena. Este espacio ha sido construido a partir de unas preguntas previamente enviadas a Elena y tendrá una duración de 30 minutos.
A las organizaciones les recordamos que pueden escribir las preguntas. Anabela nos está diciendo que no puede escuchar. Yo quisiera saber si hay alguien más que no está escuchando para ver si es problema de mi audio o si habrá un problema de conexión de Anabela. Yo escucho bien. Vale, entonces ahorita que... Anabela, dale por favor clic en llamar por medio de internet. Bueno, igual no me está escuchando, yo le escribo ahorita por interno, por el chat, cómo resolver el asunto. Les recordamos a las organizaciones que nos pueden enviar preguntas sobre el tema que vamos a hablar de hoy, que son preacuerdos. Los pueden enviar tanto por el chat de las organizaciones como por el chat de Zoom en el que estamos hoy para realizar estas preguntas al final de la jornada y nuevamente insistirles en que por favor llenen el formulario de asistencia. Así que, Elena, a continuación el espacio es todo tuyo. Yo te aviso, ¿prefieres que te avise cuando te queden 10 minutos o cuando te queden 5 minutos? 10 minutos. Perfecto. Entonces, adelante, bienvenida y muchas gracias por participar el día de hoy con nosotras. Muchas gracias, buenas tardes a todas. Para mí es un placer compartir con ustedes. Aquí estoy compartiendo, ¿me están viendo bien la diapositiva? Sí, señora, estamos bien, todavía no está en presentación, vemos la barra de arriba. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre preacuerdos, especialmente cuando se trata de delitos de violencias basadas en género, y lo primero pues era conceptualizar brevemente acerca de nuestro sistema penal oral con tendencia acusatoria en un Estado constitucional. Luego pasaremos a recorrer un poco lo que ha sido y cómo se ha aplicado la figura de los preacuerdos, y finalmente lo que tenemos ahora, lo más reciente de la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, y cómo nos va a ayudar mucho esta última línea en casos de violencia de género. Bueno, nuestro modelo de juzgamiento introduce un principio acusatorio que, como señala Ferrajoli, pues consiste en la separación entre juez, acusación y defensa. Esto quiere decir que es clave esa diferenciación de funciones de quien tiene la acusación, la fiscalía, y a quien corresponde el juzgamiento, que es el juez. Esto a su vez es presupuesto de ajenidad del juez a los intereses de las partes, por supuesto, pero esto no es sinónimo de inacción. ¿Y por qué no es sinónimo de inacción? Porque la función jurisdiccional no es la de un fedatario, y esa función jurisdiccional en un juez que está inmerso en un sistema con tendencia acusatoria, pues no la tiene la fiscalía, sino precisamente el juez. Sobre este punto, pues la Corte Constitucional ya lo ha señalado claramente. Algunas sentencias son la 1194 del 2005, la T851 del 2010. La primera era una C. Y bueno, ¿qué más rasgos tiene nuestro modelo con tendencia acusatoria? La Constitución del 91, en sus artículos 250 y 251, mediante el Acto Legislativo 3 del 2002, va a asignar unas funciones a la Fiscalía, unas funciones de investigación y en el ejercicio de la acción penal de todos aquellos hechos que revistan las características de una conducta punible. Entonces, a la Fiscalía le asiste el deber de objetividad, de conformidad con el artículo 115 de nuestra Ley Procesal Penal. Entonces, tiene una discrecionalidad reglada y hace parte de la rama judicial, no del poder ejecutivo o de la función ejecutiva. La Fiscalía tiene entonces la titularidad del ejercicio de la acción penal, pero no es dueña de la acción penal. Entonces, esto significa que la disposición de la acción penal tiene unos controles, no es absoluta. Y a mayor paso del proceso, los controles van a ser más rígidos. No existe entonces esa absoluta disposición de la acción penal. Entonces, claramente tenemos un principio acusatorio y rasgos de dichos modelos de juzgamiento, pero nuestro sistema también es uno sui generis. Entonces, aquí tenemos la figura del Ministerio Público como interviniente, tenemos a la víctima como un interviniente especial, no tenemos jurados, y algo muy importante es la prevalencia del principio de legalidad. Esto muy a tono con el derecho continental europeo, y si ustedes se fijan, esto es muy diferente a los sistemas de corriente anglosajona. Y bueno, precisamente pues nuestro sistema previó la posibilidad de terminación anticipada del proceso penal
y con esta la supresión también del debate probatorio en figuras como la del preacuerdo. ¿Qué es un preacuerdo? Es un mecanismo de determinación anticipada del proceso penal en virtud del cual el procesado o la procesada va a aceptar los cargos formulados por la Fiscalía a cambio de obtener un beneficio en su pena. Y esto por vía jurisprudencial es que se ha decantado que es un solo beneficio como tal en esa fijación de la pena. Únicamente el juez de conocimiento aprueba o imprueba los resultados pues, de esta negociación. Y rápidamente, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir un preacuerdo o qué debe verificar el juez para impartir la legalidad a la negociación? Lo primero, se debe contar con una aceptación de cargos del procesado o la procesada, pues una aceptación que corresponda o como consecuencia de una información completa con todas las garantías, que esta persona entienda bien de qué se trata, que le hayan explicado pues las consecuencias de esta aceptación de cargos, que cuente con una debida defensa. Segundo, un mínimo probatorio, tal como lo dispone el inciso 3 del artículo 327 del Código de Procedimiento Penal. Y pues claro, si el preacuerdo es el que va a fundamentar una sentencia condenatoria a proferir, pues debe tener un mínimo probatorio de esa autoría o de esa participación del acusado o la acusada en la comisión de la conducta punible. De lo contrario, pues se estaría comprometiendo la presunción de inocencia, por lo que no sería suficiente verificar la aceptación de cargos. Tiene que existir entonces un mínimo probatorio. Un tercer requisito, este va a ser el más determinante en punto de lo que nos interesa, que es de violencias basadas en género y de víctimas. El principio de legalidad. Este es crucial. Aquí vamos a puntualizar más adelante sobre las subreglas que tenemos por parte de la jurisprudencia y que se van a integrar a este principio de legalidad. Este principio también nos va a abarcar las prohibiciones de los subrogados penales, dependiendo pues de la conducta que hablemos, o la improcedencia de ciertas rebajas. Todo esto se va a analizar en este principio de legalidad. Este es el requisito más complejo que debe prever o que debe revisar el juez. Y el cuarto, los derechos de las víctimas. Pese a que la víctima no tiene poder de vetar el preacuerdo, por vía jurisprudencial, pues sí se han desarrollado o sí se han señalado que la víctima pues debe ser tenida en cuenta a la hora de informar el preacuerdo y escuchar su postura sobre este. Una sentencia muy importante pues es la proferida desde el año 2007, la C-209, que habla sobre la participación de la víctima a lo largo del proceso penal. Aunado a estos requisitos, tenemos un artículo muy importante, que es el 348 del Código de Procedimiento Penal, que nos va a indicar las finalidades de los preacuerdos, y son múltiples. Son humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto, y lograr la participación del imputado o la imputada en la definición de su caso. Miren lo complejo, o mejor, lo completo de este artículo y todas las finalidades que consagran los preacuerdos, por lo que está mal que muchas veces se les reduce o se les conceptualiza pues como una mera pretensión de celeridad judicial, cuando nuestra misma normativa es bien amplia en esas finalidades. Ahora, este artículo tiene otro punto muy relevante en este asunto y es la lectura que se le ha dado a su segundo inciso. ¿Qué señala el segundo inciso de este artículo? Que el funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal a fin de prestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento. La Corte Suprema de Justicia hasta hace unos meses había entendido que esta observancia de las directivas por parte de la Fiscalía era un mero desideratum, así había dicho, desde el 2014. O sea, la Corte Suprema de Justicia había dejado como una aspiración de la Fiscalía observar sus propias directivas para celebrar los preacuerdos, lo cual es algo terrible para las víctimas porque pues, esto dejaba como sin sustento unos límites de la Fiscalía.
Diferente había sido el grado de vinculación sobre esas directivas que había señalado la Corte Constitucional, y más puntualmente en una sentencia que va a ser determinante, y es la 479 del año 2019. Es una sentencia importantísima para temas de preacuerdos. Ahora, en la última postura acogida por la Corte Suprema de Justicia, a partir de este radicado del 52.227 del pasado 24 de junio, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, la Corte se va a unir a esta última postura, o a la postura que había sido permanente en la Corte Constitucional. La Corte Suprema se va a unir a ella. Conclusión sobre este punto: Fiscalía, esas directivas están ahí para cumplirse. Ya tenemos claridad entonces sobre ese punto, ya las dos cortes están en la misma línea. Y ese inciso segundo del artículo 348 señala el cumplimiento de las directivas y las pautas trazadas como política criminal a fin de prestigiar la administración de justicia. Y aquí tenemos que entender que las directivas hacen parte de la política criminal, que se encuentran desde la Constitución y de ahí para abajo, en la ley, en las pautas del Ejecutivo, en la jurisprudencia. Ahí está toda nuestra política criminal. Entonces, el prestigio a la administración de justicia es el resultado de aplicar el principio de legalidad y prever los criterios de política criminal, como serían las directivas de la Fiscalía. Si nos fijamos, estas directivas coinciden con los criterios que las Cortes pues están precisando. Por ejemplo, en la directiva 001 de 2006, la Fiscalía señala los parámetros para preacordar. Lo que pasa es que como nunca se habían exigido, entonces habíamos tenido instrumentos que no nos servían para nada, pues que no había cómo exigirlos. Bueno, y hay... Diana, perdón, Elena, ya pasaron 10 minutos. Ay, no, bueno. Bueno, y hay uno de esos requisitos de los preacuerdos que tenemos que ampliar y que ha ocasionado más posturas contrapuestas, y es el principio de legalidad, que abarca unas subreglas en materia de los preacuerdos, a partir de esta decisión que les comento, la 52.227 del pasado 24 de junio, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, y que se une a la de la Corte Constitucional, la SU 479. Vamos entonces a ver lo que dijo esta última sentencia y que es determinante en materia de preacuerdos y más para los casos de violencia contra la mujer. Primero veamos la SU 479 de la Corte Constitucional. Aquí se revisan dos tutelas y se pronuncia sobre varios asuntos. Los hechos son muy diferentes entre ambas. En unos lo que sucede es que se dispara a un sujeto sin causarle daño, y en otro, una mujer con problema mental fue accedida carnalmente por un hombre que se aprovechó de esa situación. En el primer caso, la Fiscalía acusa por porte de armas de fuego y disparo a armas de fuego contra vehículos. En el segundo caso, la Fiscalía acusa por acceso carnal con incapaz de resistir. En el primer caso, se celebra preacuerdo durante la audiencia preparatoria y se otorga beneficio de marginalidad, artículo 56, se fija pena en 30 meses de prisión. Aquí el juez imprueba. En el segundo caso, también se presenta un preacuerdo y concede una marginalidad y la pena se fija en 36 meses, pero aquí el juez sí aprueba el preacuerdo. Entonces, frente a esas decisiones, pues se interponen tutelas y finalmente lo que va a señalar la Corte es que sí debe existir control material en ambos casos analizados. O sea, el juez sí interviene de forma material y en todo caso la discrecionalidad de la Fiscalía pues es reglada. Entonces, esa ratio decidendi que nos va a decir lo vinculante son 3 puntos, que no pueden los preacuerdos recaer o ser mejor contraevidentes o contrafácticos. O sea, usted no le puede, por ejemplo, otorgar el beneficio de la marginalidad a un rico. Y esto lo liga con el hecho de que no pueden existir rebajas desproporcionadas. Entonces, punto 1 de esta sentencia. Punto 2 de la ratio decidendi. El peso que tienen los instrumentos normativos de la Fiscalía. Aquí están los procedimientos administrativos y especialmente las directivas. O sea, ¿qué va a decir la Corte? Si son vinculantes para el fiscal. Y tercer punto, tener en cuenta las personas de especial protección constitucional. Entonces, los casos analizados pues eran contrafácticos, y en el segundo pues hay muchas más variables que la Corte tiene en cuenta. Dice, la víctima acá tiene especial protección
constitucional y convencional, hablamos de delitos sexuales, hablamos de violencia contra la mujer, entonces hay que irnos a la CEDAW, a la Convención de Belén do Pará y a la aplicación de la perspectiva de género. La Corte Constitucional aquí va a reiterar, ojo, tengan en cuenta que los parámetros normativos se deben verificar en todos los casos, Constitución, leyes, directivas de la Fiscalía. Entonces, la SU 479 del 2019 llega para reiterar que los preacuerdos no pueden ser contrafácticos, o sea, irrazonables, con lejanía a la realidad fáctica y jurídica, y así como tampoco pueden proceder las rebajas desproporcionadas y la protección especial a las víctimas más vulnerables, que a su vez conjuga o une todos estos criterios con el prestigio a la administración de justicia. Y pasamos a la decisión de la Corte Suprema de Justicia del pasado 24 de junio y que por fin se va a unir a la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional. ¿Y qué va a decir? El juez tiene control o intervención material sobre los acuerdos. La Fiscalía tiene que cumplir con ese principio de legalidad conforme a las subreglas que ya veremos y además tiene que atender a sus propias directivas. ¿Cuáles fueron los hechos de esa decisión? 2 policías en un vehículo trasladaron hasta un paraje a un hombre habitante de calle. En dicho paraje mataron al hombre con arma de fuego, abandonaron el cadáver y pues lavaron el vehículo porque tenía sangre de la víctima. Uno de los policías del que trata pues esta decisión fue acusado por el delito de homicidio agravado y privación de la libertad. En un primer momento se declaró la nulidad procesal de lo actuado y luego se presentó un preacuerdo antes de instalarse el juicio oral. El preacuerdo consistió en que la aceptación de los cargos iba a ser por el punible de encubrimiento en concurso con privación ilegal de la libertad y se fijaba una pena de 67 meses de prisión. El juez de primera instancia aprueba el preacuerdo, pero el tribunal revoca. Finalmente, se condenó al policía únicamente por la conducta punible de homicidio agravado en calidad de autor y se impuso 400 meses de prisión. Entonces, ¿qué hace la defensa? Interpone casación y finalmente la Corte no casa la sentencia y en esta decisión la Corte determina que fue acertado el control material que tuvo el tribunal al improbar el preacuerdo celebrado por las partes. Y recordemos en qué consistió. Se cambió la calificación de homicidio agravado y privación ilegal de armas por encubrimiento y privación ilegal de la libertad, perdón. ¿Y esto qué había generado? Una rebaja de más del 84%. O sea, la pena pasaba de 33 años a algo más de 5 años. Entonces, la decisión dice, no, esto el juez aquí tenía que improbarlo, estuvo bien al hacerlo, y va a establecer unas subreglas. Yo la resumo en 3. Primero, la calificación jurídica debe ser conforme a los hechos jurídicamente relevantes y el sustento probatorio. O sea, no se puede cambiar la hipótesis fáctica sin material probatorio, punto. Que esto es lo más nuevo de la sentencia, porque ya nos va a determinar una modalidad de preacuerdo. ¿Y en qué consiste? Fácil. Únicamente para efectos punitivos se puede acudir a otra calificación jurídica que no corresponda a los hechos. Entonces acá vean que la Corte Suprema se une a la Corte Constitucional sobre la imposibilidad de conceder rebajas contrafácticas. Un ejemplo de esta modalidad para preacordar: a quien es autor de una violencia intrafamiliar, lo voy a condenar como tal y le aplico la rebaja del cómplice, pero graduada en la etapa procesal en la que acepte los cargos. ¿Sí? Dependiendo de esa etapa procesal. Entonces, se condenan por los hechos cometidos y como autor, pero el beneficio punitivo es por esa ficción jurídica acordada, que no será tenida en cuenta para nada más, ni para subrogados, solo para fines punitivos, y teniendo que prever la etapa en la que se realice esta aceptación de cargos o este preacuerdo. Segunda subregla, la imposibilidad de acordar rebajas desproporcionadas. ¿Y cómo sabemos que algo es no desproporcionado? Muy fácil, pues se va a la gradualidad progresiva de las rebajas que el legislador previó dependiendo de la etapa procesal o de la aceptación de cargos. Entonces, debe tenerse en cuenta la etapa, aunque no tiene que coincidir totalmente
esa exactitud, ese porcentaje de la rebaja, porque la última decisión de la Corte, que fue el pasado 8 de julio, hay una pequeña diferencia de porcentajes del 7%, concede un poquito más, pero digamos que ese va a ser el parámetro para nosotros hablar de desproporción o no. En esta subregla también analizamos las directivas de la Fiscalía, que ya ambas cortes coinciden en la fuerza vinculante a los fiscales para que sustenten esas rebajas, por lo que el juez sí debe verificar el cumplimiento de estas para la legalidad de los preacuerdos. Y tercera y última subregla, la observancia de los derechos de las víctimas, y de forma reforzada a las personas de especial protección. Eso no es algo nuevo, pero se estaba desconociendo. Miren que tanto las decisiones revisadas por la Corte Constitucional en la SU 479, como esta sentencia que les comento de la Corte Suprema de Justicia, pues se trataba de personas especialmente vulnerables cuya protección reforzada se desconoció. En el primer caso, un delito sexual contra una mujer, y en este caso, un hombre habitante de calle. Entonces aquí la Corte pone de presente estándares jurisprudenciales y convencionales en estos casos, por eso tenemos que irnos a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la Convención Belén do Pará, al cumplimiento de la debida diligencia, a la materialización de la perspectiva de género. Fíjense pues que estas tres subreglas que integrarían ese principio de legalidad, que es uno de los 4 requisitos que debe cumplirse para preacordar, pues no son ni tan nuevas. La única que sí lo es la modalidad como tal para fijar la pena con una ficción jurídica, que sería el beneficio, y conservar la calificación jurídica de los hechos cometidos. De resto, lo otro ya estaba, pero se estaba desconociendo, porque si vemos, la Corte Constitucional desde la sentencia 1260 de 2005, pues ya había establecido esos límites de la Fiscalía, pero la Corte Suprema de Justicia había tenido muchas líneas. Por fin se nos une y creo que pues enhorabuena, porque ya tenemos muchos más argumentos, mucho más sólida la línea jurisprudencial para establecer esos límites a la Fiscalía, y esto pues es conveniente más que todo para las víctimas. Entonces bueno, creo que ahí me alargué un poquito más, dejo ahí para las preguntas. Tienes el audio apagado, Mafe. Gracias por avisar. Gracias, profesora Elena, por esta exposición de prácticamente 15 años de precedentes constitucionales sobre cuáles son las reglas mínimas para realizar los preacuerdos. Creo que realmente fue una presentación corta, pero bastante sustantiva, donde se nos han dado cuáles son estas reglas mínimas y cómo se debe incorporar el enfoque de género. Me parece, yo subrayo el hecho de que se reconozca en esos mínimos que existen personas de especial protección constitucional y convencional, y cómo se hace ese llamado desde la Corte Constitucional y desde la Corte Suprema de Justicia a hacer vinculantes la Convención de Belén do Pará y la CEDAW, que como sabemos pues son los instrumentos internacionales que protegen y garantizan, que protegen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, y también la exposición de la sentencia SU 479 de 2019, que ha despertado justamente varias conversaciones alrededor de los preacuerdos. Creo que eso es como lo más importante, lo que, bueno, yo aquí ya tengo todo el cuaderno rayado, pero creo que es lo más importante de la presentación de la profesora Elena. A continuación vamos a tener un espacio de diálogo entre María Fernanda Herrera y la profesora Elena. Este espacio va a tener una duración de 30 minutos. Como les dijimos, tiene unas preguntas que ya previamente hemos formulado y de las cuales la profesora Elena ya nos dio algunos indicios en su presentación. Les recordamos a las organizaciones de la sociedad civil que si tienen preguntas en la materia nos pueden escribir tanto por el chat de Zoom como por el chat que tenemos en WhatsApp para al finalizar el espacio hacer estas preguntas. Así que adelante, María Fernanda. Muchas gracias, María Fernanda Vargas. Un saludo a todas y a todas, creo. Muchas gracias, profesora Elena, de la presentación también. Ahora vamos a hablar un poco, creo que la vamos a tocar con algunas preguntas, de la sentencia reciente de la Corte Constitucional sobre los preacuerdos, la SU 479 del 2019, que establece reglas jurisprudenciales importantísimas para los preacuerdos en casos de violencias
contra las mujeres, y pues estas preguntas y el diálogo que vamos a tener a continuación, esa es su intención, es poder conocer los preacuerdos en el marco de este tipo de violencias y cómo podemos actuar desde la representación judicial de las víctimas, desde la negociación y también en la audiencia de legalización de estos preacuerdos, así como pues posteriormente se pueda desarrollar nuestra representación judicial. Entonces, primero, profesora Elena, quisiéramos realizar algunas preguntas generales. Una de ellas es, según su experiencia, ¿cuáles modalidades de preacuerdos en casos de violencias contra las mujeres son los que más se realizan? Bueno, muchas gracias. Lo primero es puntualizar que precisamente como lo aduje la Corte Suprema de Justicia, pues había tenido una línea jurisprudencial, no había tenido línea jurisprudencial unificada en materia de preacuerdos, entonces en unas decía que el juez intervenía de fondo y en otras que no, que el control era meramente formal. Y a partir de la decisión que vimos del pasado 24 de junio, pues que por fin la Corte Suprema se une a la Corte Constitucional y dice, no, el juez sí interviene de fondo, tiene un control material de los preacuerdos, entonces esto ha venido variando. Pues esto para señalar que aún quedan muchos preacuerdos que se siguen realizando de una forma, digamos, que no corresponde a este precedente jurisprudencial, porque hay mucha oposición por parte de defensores y de fiscalía sobre esta última línea, entonces todavía se observan preacuerdos como, por ejemplo, cambio de calificación o adecuación jurídica de la conducta sin base fáctica, pasar, por ejemplo, de violencia intrafamiliar a lesiones personales o conceder alguna circunstancia disminuyente como la ira o el intenso dolor o la marginalidad, lo que contraviene pues los presupuestos ya señalados que prohíben rebajas desproporcionadas. Entonces, aún se está viendo que hay preacuerdos de este tipo, que se cambia la calificación jurídica sin base fáctica, y en los que, digamos, por experiencia más evidenciados son en los de violencia intrafamiliar. Gracias. Esta pregunta también es importante porque de acuerdo a las cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, en el año 2019 las sentencias condenatorias en el procedimiento penal abreviado, el 23.7% fueron derivadas de acuerdos en negociaciones, siendo como la segunda modalidad por la que más se obtienen sentencias condenatorias, y en el procedimiento penal ordinario se tiene que el 54.1% de las sentencias condenatorias fueron derivadas de los preacuerdos, es decir que las representantes, la representación de víctimas muy probablemente se va a encontrar en el ejercicio de su representación judicial con la elaboración de preacuerdos. Tienes el micrófono apagado. Se te apagó el micrófono. Perdón, teniendo en cuenta que de acuerdo a las cifras es una de las ¿Ella está bloqueada para mí o para todos? Sí, a mí también se me bloqueó. ¿Aló? Sí. Mafa, es que hubo una falla en tu internet. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Voy para la segunda pregunta, profesora Elena, y es ¿cuáles son los requisitos mínimos que deben ser considerados por fiscales y jueces en los preacuerdos para que se considere que respetan los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencias? Bueno, ya vimos que los requisitos para declarar la legalidad de un preacuerdo pues son 4. Mínimo probatorio, principio de legalidad, garantismo en la aceptación de cargos y derechos de las víctimas. En este último aspecto se debe acreditar una real participación de la víctima, ser escuchada sobre los términos del preacuerdo. Y aquí es crucial que la víctima nos cuente de esos hechos jurídicamente relevantes, pues si hay un problema consistente, o mejor, de consistencia en la hipótesis fáctica presentada por la Fiscalía, pues de ahí se puede meter fácilmente la representación de la víctima, porque habría una vulneración al principio de legalidad o al debido proceso, además del derecho a la verdad en casos de violencia de género, que es crucial. Además,
ahí se deben verificar las condiciones en que participa la víctima, pues muchas veces no es sustancial y está fuertemente condicionada por una relación de dependencia por su agresor. Entonces, aquí se debe exigir el real acompañamiento de la víctima o que su participación no sea ante su agresor, pues como claramente la ley lo señala, y si la víctima ha entendido los términos y consecuencias del preacuerdo. Yo noto que esto en la vida, en la realidad práctica, pocas veces hay una real constatación de esta participación. Esta importancia de ser realmente oída la víctima en todas sus garantías, de hecho también la ha precisado la Corte Constitucional, pues en una sentencia que ya lleva mucho, y es la C-516 del 2007, y aquí señalaba la Corte que esto precisamente se hace con un propósito y es de lograr una mayor o una mejor aproximación a los hechos, a sus circunstancias, a la magnitud del agravio, que permita incorporar pues al acuerdo el interés de la víctima. Entonces, lo que más aquí se debe garantizar es cómo ese relato o esa declaración como tal de la víctima nos ayuda a conseguir o a tener una correspondencia con esa verdad real, con la materia prima, por así decirlo, del proceso, y que esta coincida con lo que la Fiscalía nos está llevando al mismo, al proceso. De acuerdo. Yo ahí incluiría o daría como dos aportes adicionales. El primero es que en la sentencia de la Corte Constitucional también se habla que el desconocimiento de la especial relevancia que guarda la voz de las víctimas en los procesos penales y en la elaboración de los preacuerdos también puede resultar configurando un escenario de violencia institucional en contra de las mujeres o de las víctimas, en el sentido en que ellas no podrían participar pues para garantizar efectivamente su derecho al acceso a la justicia y el resto de los derechos que están interconectados, como a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces, realmente la participación de las víctimas en delitos graves y en delitos de violencia sexual tiene una protección constitucional reforzada que debe respetarse tanto por parte de Fiscalía como también por parte de los jueces. Sobre esos requisitos, también pues pensándolo un poco como en nuestra labor de representación judicial de las víctimas, recuerdo uno que creo que ha sido mencionado como en varios debates que se ha tenido dentro de la corporación, y es que dentro de la Corporación Humanas, y es que el preacuerdo pueda considerar también el contexto de discriminación en contra de las mujeres, de exclusión y de dominación, bien sea para que pueda ser recogido como parte del móvil del delito. Disculpen, creo que es mi internet. Sí, pero ya te escuchamos bien. Listo. Entonces, esas eran las dos cositas que quería sumar al tema de los requisitos mínimos en los preacuerdos. Las otras preguntas tienen que ver con la participación de las víctimas en el preacuerdo, y es voy a pasar a la siguiente, que de participación hemos hablado harto. Más bien voy a pasar a preacuerdos en casos de violencias contra las mujeres en delitos puntuales. Entonces, por ejemplo, en el delito de feminicidio, la ley 1761 del 2015, en su artículo 5, dice que no están permitidos los preacuerdos que consistan en la modificación de los hechos imputados y sus consecuencias. Está la pregunta latente allí de si lo que hace ese artículo es prohibir cierta modalidad de preacuerdos o prohibir todos los preacuerdos que tengan que ver con el delito de feminicidio. Allí la interpretación, digamos, más en consenso que se le ha dado a la ley es que sí se pueden los preacuerdos en delitos de feminicidio, están limitados, entonces tendrían una rebaja de hasta el 25% en una primera etapa, entonces desde la imputación hasta la acusación tendrían hasta el 25%, no hasta el 50%, y así se sigue disminuyendo proporcionalmente la aceptación en la siguiente etapa.
no se puede modificar la tipicidad, por ejemplo, pasar de feminicidio a homicidio o de autora cómplice, ni tampoco se puede pactar sobre subrogados ni sustitutos. Es decir, la ley deja como única opción preacordar la respectiva rebaja de la etapa, pero disminuida, digamos, en la mitad, o la fijación de la pena imponible, que también es una modalidad de preacuerdo. Si quieren fijar la pena dentro del rango posible, pues bueno, le están limitando al juez que se desplace y que pueda hacer mayor esa fijación de pena. Pero sí, la ley, la verdad es que limita casi al máximo la posibilidad, digamos, de modalidades del preacuerdo. De todas formas, vean que la última línea de la Corte Suprema de Justicia ya nos deja una modalidad y ya. O sea, antes teníamos muchas modalidades, por así decirlo, se podía quitar un agravante, se podía cambiar la calificación jurídica, se hacía lo que fuera con los preacuerdos, eso era lo que estaba ocurriendo. Pero a partir de esa última línea, la Corte dice, no, los preacuerdos se hacen conservando los hechos y la calificación jurídica, y el cambio que se haga, esa ficción que se haga, que es el beneficio, solo va a aplicar a la pena y ya, no va a tener ninguna otra consideración. Vean que nos dejan una única forma finalmente de preacordar. Entonces, con el feminicidio, digamos, me parece muy acorde, de hecho, esta última línea, casi que con la consagración de estos límites en la ley que consagra el feminicidio, pero aquí nos van todavía a reducir más las posibilidades de preacordar. Entonces, fijación de la pena o la rebaja respectiva. Gracias, profesora Lina. En un caso de violencia intrafamiliar donde el preacuerdo consista en cambiar el grado de participación de autora cómplice sin la existencia de circunstancias fácticas, ¿se podría afirmar que dicho preacuerdo vulnera el derecho a la verdad de las víctimas? Aquí el punto es... bueno, justamente con este cambio de jurisprudencia, digamos, esto sería posible y no vulneraría como tal la verdad, porque se está conservando la calificación jurídica. O sea, lo que no se puede hacer es que se condene como tal a la persona por cómplice o que se condene por lesiones personales. No, eso solamente podría servir para efectos punitivos. De lo contrario, claro que habría una vulneración a la verdad, y no solo eso, sino que ya tendríamos una vulneración pues como tal al principio de legalidad, porque hay unas subreglas ya claras que, digamos, ya por vía jurisprudencial hay una buena línea de la que nos podemos pegar, pues porque desde el 24 de junio ya la Corte ha proferido 2 sentencias más, la que le señalé incluso ahorita del 8 de julio, hay otra más, y va por esa misma línea y no tiene como cara de que vaya a cambiar mucho. Entonces, digamos que solamente se podría esa modalidad, de lo contrario sí habría una vulneración a la verdad, a los derechos de las víctimas, al principio de legalidad, claro que sí. Gracias, profesora. ¿Qué argumentos? Qué pena, acá de pronto quiero agregar una cosita, y es que, por ejemplo, para reiterar, lo que hay que considerar acá en esa ficción jurídica es que sí sea proporcional ese beneficio que estemos dando en la etapa correspondiente. Por ejemplo, vean que en la complicidad del artículo nos dice, el artículo 30 del Código Penal nos dice, quien contribuye a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo, bueno, incurrirá en una pena prevista correspondiente a la infracción disminuida de 1/6 parte a la mitad. Así señala el artículo sobre el cómplice. Entonces, lo que deben hacer las partes es moverse en ese rango, teniendo en cuenta los descuentos del allanamiento, de la etapa en la que estemos, siendo razonable que se pueda pasar a un máximo del 7%, que es lo que la Corte ya nos ha mostrado que ha variado, digamos, ese rango. Pero entonces, por ejemplo, si lo que pretenden es la mitad, pues les tocaría preacordar antes de la acusación, o si no, no me pueden decir que le van a dar esa rebaja de cómplice al final, cuando ya la etapa procesal nos está diciendo que la rebaja es otra. Entonces eso es lo que hay que prever, ese beneficio yo en qué etapa lo voy a aplicar. Ah, no lo apliqué cuando era, ya al final no me va a dar.
Gracias, súper claro ese lineamiento como para revisar la proporcionalidad de los beneficios. Otra de las preguntas que tenemos, profesora Linas, ¿qué argumentos pueden posicionarse para que ante la posibilidad de un preacuerdo se pueda incorporar la reparación integral de la víctima como una condición? Bueno, a ver, es complicada un poquito esta, a ver. Si vemos la normativa que nos habla de los derechos de las víctimas, por ejemplo, el artículo 22 del Código de Procedimiento Penal, si bien hablan de restablecer derechos a raíz del delito, lo hacen desligando la responsabilidad penal. Y si vemos la etapa dispuesta para la reparación, pues este se abre en el incidente de reparación integral. Esto nos dificulta exigir al juez que verifique una reparación a las víctimas como requisito para aprobar o improbar un preacuerdo, pero sí se podría llegar a complementar con el criterio de prestigio a la administración de justicia, que es el que nos va a reiterar la SU 479 del 2019, porque si ustedes ven, ahí lo liga a los criterios de política criminal y a las directivas de la Fiscalía, que recordemos deben ser ya vinculantes. Y si nos fijamos, otra vez esto hay que conectarlo, el artículo 251 de la Constitución señala entre las funciones de la Fiscalía, la de participar en el diseño de la política criminal del Estado, así como pues la sujeción a la unidad de gestión y de jerarquía. Y todo esto en concordancia pues con lo que la Constitución ha dispuesto de la sujeción de los funcionarios al cumplimiento y defensa pues de sus postulados. Aunado a ello, entonces tendríamos también como argumento, y por eso les señalaba que es muy importante que las dos cortes se hayan unido a estos criterios de decirle a la Fiscalía que sí tiene que vincularse a sus directivas. Es muy importante, ¿por qué? Si nos fijamos, por ejemplo, en punto de esta pregunta, en la directiva 001 del 2006, por medio de la cual la Fiscalía va a fijar unas directrices para la celebración de los preacuerdos. Aquí se señala que uno de los factores relevantes que debe evaluar la Fiscalía en los preacuerdos son los derechos e intereses de las víctimas, el arrepentimiento y el esfuerzo del procesado para compensar a la víctima. Ahora, ¿qué sería incluso más estratégico? Hablar antes con el fiscal o solicitarle el cumplimiento de dichos parámetros previstos en las directivas, que son criterios positivizados de política criminal y que está en obligación, en un grado de vinculación para él. O si no, nos tendría que motivar por qué se aleja de esos criterios político-criminales. Porque el fiscal entonces de algún modo sí podría condicionar la negociación a que previamente se reparen algo a la víctima. Ahora, no podría el fiscal establecer unos términos específicos para esa reparación so pena de no negociar, porque aquí se estarían imponiendo condiciones no previstas en la ley para, pues como requisito para ello, y es posible que, por ejemplo, si el defensor lleva el caso al comité de la Fiscalía, pues al fiscal del caso le diga, no, usted sí va a tener que preacordar ahí. No habría un criterio legal entonces para que bajo estas condiciones usted le esté imponiendo otras exigencias aparte de la ley. Pero entonces se puede hacer un intento directo con el fiscal planteándole la sujeción a las directivas o al juez bajo el criterio nuevamente del prestigio de la administración de justicia, que este es un criterio que hay que ligarlo con el principio de legalidad y aparte de eso con la política criminal, que ahí caben las directivas. Por ejemplo, la directiva 001 del 25 de agosto de 2017. Aquí, en esa directiva se establecen lineamientos generales para la persecución del delito de violencia intrafamiliar. Y aquí reitera, por ejemplo, el tema de la debida diligencia, pues consagrada también el enfoque centrado en la víctima, y también hay un punto en el que van a hablar de la procedencia de los preacuerdos. Y aquí la Fiscalía señala que precisamente no puede preacordar todo cuando no es tanta la complejidad y cuando el fiscal goza de buenos elementos para continuar con la actuación. O sea, no puede la Fiscalía tomar los preacuerdos como simplemente un único criterio de celeridad y descongestión judicial. También señala esta directiva que tiene que verificar el fiscal que no resulten sacrificados los derechos de las víctimas, por ejemplo, el de reparación. Entonces, la vía aquí para fundamentar esto
son las directivas de la Fiscalía. Ya las Cortes están de acuerdo en que tienen un grado alto de vinculación al fiscal. Esa sería la vía, exigirle que cumpla con esos criterios político-criminales positivizados y que en un caso concreto, pues propicie la reparación de la víctima. Gracias, profesora Lina. También respecto a esta pregunta, estaba recordando las finalidades de los preacuerdos y hay una que habla sobre propiciar precisamente la reparación integral de los perjuicios ocasionados con la comisión del delito, así que creo que también se podría relacionar con esta finalidad de los preacuerdos y con otro argumento que usted también mencionaba y es las garantías de las víctimas y la garantía pues que se pueda adelantar un proceso judicial con el respeto a la debida diligencia, que pueda entonces que no resulte entonces sacrificando desmedidamente los derechos de las víctimas, incluido pues el derecho a la reparación integral. Listo. Otra de las preguntas que tenemos es si, bueno, quisiéramos como también saber su opinión en punto a lo que acaba de mencionar respecto a los preacuerdos como una negociación y como una salida humanizada también en la justicia versus el principio o el deber de actuar con debida diligencia para investigar, juzgar y sancionar los delitos de violencias contra las mujeres. Entonces, ¿cuál es su opinión cuál es su opinión frente a esta pugna entre ambos principios constitucionales y penales? Bueno, lo primero es que yo no creo que sea una pugna. Yo creo que, digamos, la debida diligencia como tal, y en especial todo lo que concierne a la materialización, o mejor, a la implementación, por ejemplo, de métodos como el análisis de contexto, que es en sí una materialización de la perspectiva de género en casos, por ejemplo, en que se verifique esta violencia contra la mujer y esas asimetrías de poder. Yo no creo que sea una pugna con los preacuerdos y precisamente lo que me hace sostenerlo es que aquí lo importante es la verificación real de esos hechos jurídicamente relevantes y eso solo se logra cuando desde un primer momento, desde la fase de indagación, desde la investigación, la Fiscalía tiene todas las herramientas o utiliza todas las herramientas o toda la debida diligencia para concretar esa hipótesis como tal fáctica. Cuando, por ejemplo, se llega a un preacuerdo sin la claridad de esos hechos jurídicamente relevantes, pues aquí claramente hay una vulneración, pues no solo en cuanto debida diligencia, hay una desprotección total acá de las garantías de las víctimas. Entonces aquí el punto son los hechos jurídicamente relevantes. Creo que de ahí es donde más consecuencias, de la verificación de esa hipótesis, es donde más consecuencias positivas se pueden, digamos así, derivar para la víctima. Por ejemplo, a veces en un delito de feminicidio, por ejemplo, cuando claramente hay hechos contextuales o indiciarios constitutivos de una violencia feminicida, pero lo que se hace es imputarse un homicidio y luego lo que hace es preacordarse sobre ese homicidio que ya está mal calificado, hay una clara vulneración del principio de legalidad. Entonces aquí, digamos que muy fácil se llega a ello solo con la construcción de los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, ese creo que es el criterio del que más tenemos que acudir en casos de violencia de género, porque es el que sobre más imprecisiones se dan, sobre más sesgos se dan, precisamente sobre la construcción de estos hechos, sobre la percepción, sobre la valoración de los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, muchas veces no se especifica desde la imputación cuál fue la violencia psicológica que se ejerció y después en el preacuerdo, pues no va a atender a una realidad material, pero porque esa realidad material no fue debidamente investigada por la Fiscalía en el análisis de contexto, pero vean que todo eso uno lo descubre por los hechos jurídicamente relevantes que nunca se consagraron como eran. Entonces, en el preacuerdo, uno igual va a tener que verificar eso, cuál es la base de la imputación de la Fiscalía y a partir de ahí cuál es el beneficio que se concede. Entonces, si la construcción se dio con todas las garantías,
pues acá no hay ninguna afectación pues en ese punto a la víctima, o sea, no, por ejemplo, en la verdad, no habría ninguna afectación. Pero cuando ya partimos de una investigación que tiene grandes fallas en la construcción de esa hipótesis y aparte se va a preacordar, pues claro, ya vamos a partir, ya ahí nos va a generar muchos conflictos, empezando porque ya no va a haber proporcionalidad, ya entonces no podemos hablar de verdad, ya hay que atacar ese preacuerdo por muchos escenarios, incluso habría que atacar ahí, ya habría antes que optar por una nulidad. Incluso con estas nuevas decisiones de la Corte, lo que se ha abierto, y eso me he dado cuenta en el ejercicio práctico, se ha abierto una posibilidad, y esto es muy importante, para que se exija mayor control a los jueces, incluso a los de control de garantías, y ya se están viendo, por ejemplo, que se rechaza la imputación o no se declara la legalidad de la misma. Ya está ocurriendo, tengo varios casos. ¿Por qué? Porque no hay claridad sobre los hechos jurídicamente relevantes, porque no se están desarrollando todas las aristas y la Fiscalía entonces está adecuando una hipótesis que no es clara. Y esto, si bien casi siempre se mira mucho desde el punto de vista del procesado, esto es igualmente imprescindible para la víctima y para la verdad. Muchas gracias, profesora Elena. Creo que también lo que ha hecho la jurisprudencia de la Corte Constitucional y recientemente la que usted nos referencia de la Corte Suprema de Justicia es pasar a una mayor claridad frente a las funciones de los jueces penales como jueces también constitucionales, que no son, como se había debatido hace mucho tiempo, unos convalidados de piedra o unos simples notarios para verificar apenas aspectos formales sobre las imputaciones o sobre las acusaciones o preacuerdos por considerarse como actos de parte, sino que realmente tienen que tener una participación activa para que se respeten las garantías fundamentales de los procesados y también de las víctimas. Creo que pues por ahora, hasta este momento, pues vamos a tener la conversación. Más adelante seguirán las preguntas de las participantes, del resto de las participantes. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo quisiera recoger algunas cosas que me parecen muy importantes, que también esta conversación, pues aprovechando que hay tantas psicólogas, pues a pesar de ser unos términos muy jurídicos como preacuerdo, allanamiento, también tiene una relación muy importante con las psicólogas respecto a lo que la profesora Elena mencionaba, y es que no es solamente que se den unas garantías al procesado, sino que parte de las garantías de la participación de las víctimas es que las víctimas puedan comprender cuáles son las consecuencias jurídicas de un allanamiento. Y también lo pensaba mucho en relación con el webinar anterior que tuvimos, donde discutíamos si la cárcel es una respuesta efectiva para la violencia contra las mujeres, y especialmente una discusión que también tenemos en Humanas sobre qué sucede cuando por fin hay condenas y qué pasa con estas condenas donde no se reconoce ese contexto de desequilibrio de poder o de violencias contra las mujeres. Y a mí esto entonces me va a parecer fundamental el momento de tener un preacuerdo, porque muchas veces lo que hace el preacuerdo es que se limita a mencionar los hechos que la mujer denunció y no reconoce ese otro contexto. Por tanto, sí va a ser muy relevante para nosotras como representantes de víctimas que no solamente buscamos una sentencia, sino que la sentencia que tengamos sea una sentencia género-sensitiva, que reconozca este desequilibrio histórico de poder y que justamente sea a través de ese poder transformador del derecho y de las sentencias que se cambien las condiciones materiales de existencia de las mujeres. También me parece importante cómo el principio de legalidad va a ser un eje fundamental para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Nosotras, si bien tenemos estos instrumentos internacionales que muchas veces los jueces y los fiscales ignoran, cuando hablamos de términos que son más conocidos para ellos, también eso nos da otro lugar en el litigio estratégico que hacemos, y creo que entonces el principio de legalidad va a ser un eje en ese litigio por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y también súper clave me pareció la opción de optar por la nulidad en el caso que no se reconozca este contexto, porque una vez más allá de una sentencia condenatoria,
pues lo ideal es que esa sentencia reconozca cuáles han sido las violencias contra las mujeres, de qué se habla cuando estamos hablando de la violencia psicológica, la económica o las otros tipos de violencias que están en la ley 1257. Son las 6:10, estamos muy bien con el tiempo. Entonces vamos a tener un descanso de 5 minutos. Ustedes pueden continuar enviándonos las preguntas por el chat de WhatsApp o por el chat de aquí de Zoom, y cuando sean las 6:15, entonces regresamos con las preguntas que hayamos recopilado. ¿Listo? Nos vemos en 5 minutos. Seis y cuarto. Mientras todas regresan otra vez, agradecerle nuevamente a la profesora Elena por su participación, que ha sido muy clara y muy específica respecto de qué podemos hacer como representantes de víctimas. También a María Fernanda Herrera por las preguntas que se han formulado y que también nos permiten aterrizar estos conceptos sobre los preacuerdos. Por el chat interno tenemos 3 preguntas, 2 de ellas relacionadas directamente con los preacuerdos y otra que nos indaga un poco más sobre, en términos probatorios, qué podemos hacer frente a la violencia sexual, así que esa será la última pregunta que realice. La primera pregunta, bueno, y nos está llegando una tercera pregunta. La primera pregunta es: ¿cómo lograr que las víctimas se apropien del proceso de preacuerdo partiendo de que estas son parte efectiva del proceso? Y es importante que comprendan esta información, que al parecer es muy técnica, pero que en todo caso determina su acceso a la justicia. Sí, ahí se tiene que verificar que la víctima esté representada, y lo importante también sería verificar esas condiciones de asimetría de poder que estén en el caso concreto y que puedan condicionar no solo el entendimiento, sino el relato o la participación que puede que la impida declarar libremente sobre esa aceptación o no del preacuerdo. Y en este sentido, el juez, si eso se verifica, por ejemplo, quien representa a la víctima verifica que esa es una condición que no se ha podido superar, esa asimetría de poder, pues el juez no podría aprobar un preacuerdo porque no se está cumpliendo con uno de los requisitos y no es un hecho imputable a la víctima. Y ahí se estaría aplicando perspectiva de género, cuando la víctima no puede participar, digamos, en una condición libre, por así decirlo, por su dependencia que pueda tener o las consecuencias que pueda generar por su victimario. Pero entonces esto, digamos, este entendimiento o esta participación que debe acercarse a la víctima, pues debe ser a través de su representación, que creo que en un primer momento lo que primero debe de hacer es indagar por la verdad, tal cual ocurrieron los hechos y cómo la Fiscalía construyó la hipótesis, qué trabajos investigativos hizo la Fiscalía, porque es que a partir de ahí vamos a decir si hay falla en la debida diligencia. Si la Fiscalía efectivamente lo único que hizo fue contar con la declaración de la víctima, una víctima que muchas veces está en una condición muy vulnerable, ahí hay una falla grandísima, ahí ya la Fiscalía empieza mal, porque la Fiscalía no puede condicionar llevar a un proceso, o mejor, ganar un proceso solo con la declaración de la víctima. Tanto es así que debería prever que incluso la víctima retractándose o que no quiera declarar al momento del juicio, la Fiscalía pueda ganar el caso. Entonces, si esto no es lo que hace en la etapa de indagación, pues ahí ya tenemos insumos para una falla en la debida, un incumplimiento en la debida diligencia, y para verificar si esa hipótesis que está llevando la Fiscalía del proceso, si es la que nos está narrando la víctima. Entonces el primer acercamiento es con ella sobre qué fue lo que realmente ocurrió. A partir de esa hipótesis real es que nosotros podemos empezar a valorar qué tan bueno fue el trabajo de la Fiscalía y qué tanto se están garantizando los derechos de las víctimas al momento de preacordar. Ese creo que sería el primer acercamiento con la víctima.
Sí, me gusta esa respuesta porque justamente está relacionada con la siguiente y es partiendo del deber de debida diligencia y y que pasa muchas veces también que en el ciclo de las violencias, en la fase de estallido de la violencia es cuando las mujeres denuncian, pero posteriormente se retractan y luego no van a querer participar dando su testimonio en la etapa de juicio. Justamente lo que hace el principio de debida diligencia es tomar relevancia en esas primeras acciones, que es donde la Fiscalía tiene para recopilar las pruebas que le van a servir tanto para sustentar un preacuerdo con este mínimo probatorio como para lograr una condena contra el agresor. Y en ese sentido, una de las preguntas que nos plantean es si será importante que se tenga como prueba una valoración del riesgo de feminicidio en temas de un preacuerdo sobre violencia intrafamiliar. Esto teniendo en cuenta que el objetivo de la pena es prevenir la repetición de la conducta. Entonces, ¿de qué manera es no importante esta valoración del riesgo de feminicidio, que también va a ser una prueba al momento del preacuerdo? ¿Y cómo se funge o no se cumple esta función de prevenir la repetición de estas conductas? No, excelente pregunta y creo que es fundamental precisamente porque esa prueba incluso nos va a decir si está bien calificado o no ese delito, porque muchas veces no estamos frente a una violencia intrafamiliar o frente a unas lesiones personales, estamos frente a una tentativa de feminicidio. Entonces aquí no se puede ni siquiera preacordar, es que el fiscal está incluso contraviniendo el principio de legalidad desde un primer momento. Entonces, a partir de lo que nos señale ese resultado, lo que se puede es compulsar copias para una apertura de un nuevo proceso penal o una nulidad que nos permita hacer una readecuación jurídica, bueno, que le permita hacer a la Fiscalía una readecuación jurídica conformidad con los elementos probatorios o improbar el preacuerdo, porque no está atendiendo a unos límites legales que correspondan con unos hechos jurídicamente relevantes que ya la Corte fue muy clara y que no se pueden modificar. Entonces, la Fiscalía ahí estaría desconociendo pues ello y aparte también estaría incumpliendo con la debida diligencia, porque quiere decir que eso inicialmente no lo tuvo en cuenta pues para todas las medidas que se debían adoptar en una primera etapa preliminar. Entonces, claro que se debe tener en cuenta, la experiencia nunca me ha mostrado que se lleve ese elemento probatorio, y es desafortunado porque entonces, o sea, es increíble, y porque he tenido muchos casos y en ninguno se ha llevado, y pues la mayoría han sido de violencia intrafamiliar. Pues hasta el mes pasado estuve de juez penal y volveré pronto, y no he tenido ese tipo de casos. Por el contrario, sí encuentro mucho descuido por parte de la Fiscalía en las investigaciones de violencia intrafamiliar. Creo que es el delito que menos atención se le está poniendo en este momento, pese a que ya con la nueva ley incluso hay herramientas para que se materialice la perspectiva de género, que es esta prueba testimonial anticipada. Y la Fiscalía eso es lo que primero debe de hacer. Si verifica que es posible que ese testimonio se vaya a perder al final del proceso, pues debe de asegurar la declaración de la víctima. Habrían entonces elementos para hacerlo, la misma ley lo dispone, pero entonces creo que ya con esta nueva jurisprudencia o con esta nueva línea nos da muchas herramientas para exigirle a la Fiscalía lo que siempre se ha debido exigir pero que no se ha hecho. Entonces ahora sí, creo que es muy claro, ya le quedan pocas, digamos, salidas. Sí, no, ya es clara la jurisprudencia, ya por fin la Corte se nos une, la Corte Suprema, que había sido, digamos, la de las tendencias más diferentes, tenía 3 tendencias en tema de preacuerdos, esto era una locura. Ya por lo menos tenemos una claridad sobre esto, y creo que lo que decía ahorita la profesora María Fernanda es clave, y es el principio de legalidad. Nos está abriendo ya todo el marco por el que nos tenemos que pegar también para los derechos de las víctimas, porque claro, también podemos entonces referir lo que les decía ahora, la política criminal, otros criterios interpretativos, sí, muy importante, pero cuando ligamos todo al principio de legalidad, digamos que ya estamos atando con mucha más fuerza la argumentación, no solo del fiscal, sino del juez.
Muchas gracias, profesora Elena. Y justamente hay algo que llama la atención, especialmente en Córdoba. Nosotras desde Humanas litigamos casos en Córdoba, pero también tenemos dos organizaciones de la sociedad civil que litigan casos en Córdoba, y allí sucede una situación muy particular sobre los preacuerdos en violencia sexual contra menores de 18 años. Y es que, a pesar de que la ley es muy clara, sobre cómo se tienen que realizar estos preacuerdos, tanto los fiscales como los jueces aprueban preacuerdos que al juicio de la Corporación Humanas es violatorio de los derechos humanos de las víctimas con especial protección, que son niñas menores de 18 años. Y en ese contexto nos surge una pregunta, y es si es posible adelantar un preacuerdo en un caso de violencia sexual contra una víctima menor de 18 años, cuando el preacuerdo solo consiste en el tiempo de la pena sin cambios en la calificación jurídica. Solamente, o sea, se podría hacer el preacuerdo sin rebaja, o sea, lo único que se podría hacer es dentro del margen o de la pena imponible, fijar en la mínima, pero dentro de la pena imponible, o sea, eso no sería ninguna rebaja, sería una fijación de pena, lo que podríamos preacordar, ya, no se podría nada más. No hay ninguna otra posibilidad sin rebaja alguna. Sí, y justamente allí, pensando en lo que mencionaba antes, pues allí tendríamos la opción de optar por una nulidad, en caso de que no se cumpla ese requisito que justamente establece la ley con tanta claridad. Tenemos otra pregunta, y es si es posible preacordar una pena superior al mínimo de pena fijada en el Código Penal, y si podría ese preacuerdo constituirse en una nulidad del proceso. Si está dentro del rango, digamos, imponible, así no partan del mínimo en el que se pueda fijar, sería válido. Pues ahí, digamos, el procesado o la procesada, pues, que aceptó, digamos, tiene que tener claridad de eso, ¿sí? Que probablemente no sea mucho lo que se le esté otorgando de beneficio, pero si lo acepta, pues es un beneficio, claro. Sí, pero la pregunta es si se puede acordar una pena superior a la que establece el tipo penal. Ah, no, entendí como si el rango uno se iba más del mínimo. No, sí, pues no se podría, no atendería al principio de legalidad, entonces el juez no lo podría aprobar. Listo, tenemos, yo creo que con esas preguntas se han abordado las preguntas generales, y hay una pregunta que se sale un poquito del tema, pero también me parece interesante abordarla desde el enfoque de género, y es en los casos de una violencia sexual donde la víctima sea una persona con discapacidad auditiva y comunicativa y el agresor es un extranjero, ¿qué se puede hacer para evitar la repatriación del procesado? Entiendo, sí, esa es la pregunta que tenemos. Creo que la pregunta está un poco dirigida a cuáles serían las pruebas que podemos aportar, pues teniendo en cuenta esta condición de discapacidad de la víctima, y además ante la posibilidad de una deportación. Entiendo yo que es la pregunta. Bueno, aquí, y de hecho no es solo un caso, digamos, por la especial condición cognitiva de la víctima, incluso para los delitos sexuales se debe privilegiar, incluso si vemos también por remisión de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí los indicios son importantísimos, entonces por eso tampoco se puede poner a depender de la declaración de la víctima, aunque cuando quiere darla es muy importante, no se puede poner a depender el proceso solo de esta declaración. Entonces, en este sentido, pues sabemos que tenemos un marco jurídico que nos permite la libertad probatoria. Entonces habría que considerar todos esos hechos contextuales o esos hechos de corroboración o periféricos que nos podrían llevar a inferir esa probabilidad de comisión delictiva a través de pues elementos biológicos, a partir de testigos que puedan dar cuenta, por ejemplo, de hechos ocurridos con posterioridad al delito, o
quede en cuenta del comportamiento de la víctima una vez se señalan los hechos. Es decir, todos los testimonios que nos permitan construir una hipótesis indiciaria serían perfectamente válidos. Y aquí recordar que aquí, o sea, nunca en un proceso penal se llega a la certeza, todo es cuestión de probabilidad. En esa medida siempre se llega a el juez siempre llega a una conclusión por vía inferencial, o sea, todo nos sirve. Todo nos sirve. Es mentira cuando alguien trata de sugerir que el juez solamente utiliza como tal el razonamiento indiciario en muy pocos casos. No, este razonamiento se tiene que utilizar siempre. Al punto que voy es que todos esos elementos que nos puedan configurar el acervo probatorio son totalmente válidos. A veces se desechan con facilidad pensando o poniendo incluso como una tarifa probatoria o como un estándar probatorio mayor para el tema de delitos sexuales, cuando lo cierto es que no debería ser así, no debería ser así. Hay unos elementos de contexto que nos pueden llevar a inferir que esta persona fue accedida carnalmente por esta otra persona, no solo incluso los elementos biológicos. También verificando, por ejemplo, el comportamiento del victimario, o digamos estableciendo los horarios en que se señala que agredió sexualmente a la víctima. Es decir, todo mediante prueba indiciaria, todo nos puede servir ahí, todo. Listo, muchas gracias, profesora Elena, una vez más por sus respuestas. Estoy mirando. Perdón, es que hay unas preguntas en el chat. No, ya, esas preguntas ya las contestamos. Son las 6:30, el espacio estaba inicialmente programado hasta las 7. Ya tenemos resueltas todas las preguntas en el chat y quisiera por último pues preguntarles si alguna de ustedes tiene alguna pregunta que no haya realizado, decirles que pueden levantar la mano en el chat, si quieren abrir sus micrófonos. Bueno, creo que ese es un silencio negativo. Muchísimas gracias entonces por la participación el día de hoy. Creo que realmente ha sido muy aclarador sobre... señora Viviana. Viviana tiene una pregunta, comentario. Un comentario, no, creo que pues esta temática, como lo hablábamos, es técnica, es muy importante, porque pues muchas veces planteamos la estrategia así un juicio oral, construimos con la víctima qué va a pasar, los tiempos, y cuando salen los preacuerdos es como a ver si la estrategia pues se construye y qué pasa. Y por eso es tan importante que pues viéramos este tema y compartiéramos como las inquietudes que tenemos. Yo simplemente creo que complementaría un poco lo de pues cómo transmitir esto también a las mujeres, y yo creo que de entrada en el acompañamiento que hacemos a mujeres víctimas de violencia que quieren acceder a la justicia, hay que tener de presente que los procesos no siempre terminan con una sentencia, que es la primera expectativa que tiene una ciudadana normal del común que no sabe de derecho. Adicionalmente... Si te puedes alejar el micrófono de la boca porque tiene una interferencia... Sí. ¿Me escuchas mejor? Hola, ¿me escuchan mejor? Mucho mejor. Listo. No, creo que es importante entonces, pues digamos que en estas explicaciones, en este acompañamiento que hacemos a mujeres víctimas, contemplar que hay otros posibles resultados del proceso penal, que no siempre va a ser una sentencia condenatoria y absolutoria, porque pues creo que la ciudadanía en general siente que al interponer una denuncia o al iniciarse cualquier proceso penal, pues la única salida es una sentencia. Y aunque el preacuerdo pues se valida a través de una sentencia, suele causar extrañeza en las mujeres cuando se aboca a este escenario.
y por eso pues mi recomendación en términos del acompañamiento y de la explicación que hacemos a las mujeres de este proceso es como incorporarlo desde el principio a las posibilidades del proceso, si bien solamente cuando la Fiscalía ofrezca este escenario, pues entraríamos a todos estos detalles de qué es un preacuerdo, para dónde va, cuáles son sus límites. Pero también, incluso en esos momentos, pues yo sí tengo una versión quizás muy negativa, de que en general, cuando la Fiscalía propone estos preacuerdos, es poco lo que se puede hacer desde la representación de víctimas, es decir, la oposición que tenemos a veces se ve como un apunte histórico en el proceso, dado que somos intervinientes y no partes procesales, pero que creo que con todo esto que hemos visto hoy, pues se logra fortalecer nuestra argumentación. Entonces, como esas dos pautas en términos del acompañamiento psicojurídico que hacemos a las víctimas. Muchas gracias, Vi, porque sí también, pues nuevamente, aunque sean términos muy jurídicos y muy propios del proceso, sí es necesario que en esa representación del litigio estratégico se incorpore la parte psicosocial, pues que hace parte del estratégico justamente para identificar cuáles son las posibilidades en un proceso penal y que pues, donde por supuesto el preacuerdo es una posibilidad que puede llegar a beneficiar al victimario en términos de reducción de la condena, pero también responde a unos principios de la justicia. Así que muchas gracias, Viviana, por ese aporte, a las participantes, a María Fernanda y a la profesora Elena por su participación el día de hoy. Nuestro próximo webinar será en 15 días, así que las estaremos esperando el 2. Perdón, la fecha no se las digo porque el 2 es... El 3 de noviembre. Nos vemos el 3 de 8 a 10 de la mañana. Recuerden que este es nuestro último espacio de fortalecimiento e intercambio, que tiene más el objetivo de intercambio. Y pues estoy vía comunicación con las organizaciones coordinando cómo va a ser todo este espacio. Entonces tendrán noticias estas 2 semanas que nos faltan para poder coordinar ese espacio. Listo, queríamos. Muchas gracias, feliz noche, que estén muy bien. Gracias, buenas noches a todas. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, que estén muy bien. Luego. Buenas noches, muchas gracias.